Vale, entonces, pues primero que nada, muchas gracias, Oscar, por aceptar la invitación en participar en esta serie de seminarios que tenemos enfocados para, para el diplomado en programación que estamos impartiendo. Vale, Oscar Morales es doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pues en la Ciudad de México. Tiene estancias postdoctorales en el Instituto de Geofísica, ahí mismo en la UNAM, así como en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH en Chiapas. Sus principales líneas de investigación son la física de astropartículas, física solar, heliosfera y el clima espacial. ¿Vale? El día de hoy pues nos va a estar compartiendo un poquito del trabajo sobre desarrollo de software para el estudio del clima espacial y radiación cósmica. ¿Vale? Entonces, para los estudiantes, pues si tienen preguntas, pues los invitamos pueden levantar la mano ahí con la opción en Zoom. Pueden escribir también su pregunta en el chat o se pueden esperar hacia el final, como ustedes lo prefieran. Eh, pero sí, los invitamos a todos a que participen con sus preguntas. Vale, entonces, sin más que decir por el momento, pues muchas gracias, Oscar, por aceptar la invitación y pues te dejamos la pantalla, ¿vale? Ok, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Pues bueno, a lo largo de esta plática lo que les voy a contar, digamos que es mi día a día y las herramientas que suelo emplear para llevar a cabo el trabajo que realizo, tanto en mi vida académica dentro de la docencia como también en la investigación. Y bueno, también parte de lo que me voy a enfocar es de el trabajo que se hace en física de astropartículas por el grupo que está conformado en la Facultad de Física de la Universidad de Chiapas. Bueno, antes que nada les voy a dar una breve descripción de lo que hago y poco a poco, digamos que va a ir siendo un tanto dinámico, voy a ir contándoles de lo que he desarrollado o lo que las colaboraciones en las que trabajo han ido desarrollando, que son herramientas computacionales que se pueden utilizar para el estudio de diferentes fenómenos que tienen que ver con la radiación cósmica y el clima espacial, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, mucho de lo que les voy a hablar ahora va a tener que ver con la radiación cósmica, ¿sí? Estas partículas se descubrieron ya hace más de 100 años, de hecho en el 2012 fue que se cumplieron 100 años de su descubrimiento oficial, aunque ya digamos que las primeras observaciones digamos, de los efectos de estas partículas en nuestro entorno ya se habían observado muchos años antes. Entonces, a partir de ese punto, realmente este fue un campo, y hasta la fecha sigue siendo un campo de intenso estudio, precisamente porque estas partículas nos permiten acceder a lugares que son sumamente difíciles, llegar a ellos y estudiarlos de manera directa, como lo puede ser, como en alguna parte de la plática les hablaré, el campo magnético del Sol, ¿sí? Digamos, en un entorno tan hostil es difícil que una nave pueda acercarse demasiado a esta estrella. También nos permiten explorar otros, digamos que los confines del universo, regiones sumamente alejadas de manera indirecta. Pero bueno, también estas cosas tienen sus bemoles que a lo largo de la plática les iré contando. Entonces, dentro de la física de astropartículas se engloban a estos tres grandes grupos, los rayos cósmicos, los rayos gamma y los neutrinos, ¿sí? Básicamente, digamos que algunos tienen unas ventajas y otras desventajas sobre las otras. Los rayos cósmicos, pues son partículas cargadas, ¿sí? Es decir, estas partículas van a ser afectadas por los campos electromagnéticos presentes en el medio interestelar, así como en el medio interplanetario. Los rayos gamma, pues, son fotones de muy alta energía, ¿sí? Estos tienen la ventaja de que no son afectados por estos campos electromagnéticos que están presentes en el entorno. Y finalmente los neutrinos, unas partículas sumamente difíciles de detectar por la baja interacción que tienen con la materia. Pues bien, entre todas estos tres grupos de partículas se complementan, pues si bien digamos que los rayos cósmicos no los podemos utilizar para detectar
¿Cuál fue su fuente? Puesto que al ser afectados por los campos magnéticos, estos son desviados de tal forma que cuando nos llegan a la Tierra y los podemos detectar, pues simplemente no podríamos apuntar en dirección contraria, porque no es nada probable de que esa partícula haya llegado de esa dirección, simplemente estuvo ahí dando vueltas, siendo deflectada por estos campos magnéticos que al final simplemente ya no. Digamos que esta partícula no tiene memoria de su lugar de origen. Estos rayos cósmicos están constituidos principalmente por protones. Le sigue el helio y el restante 1% de estas partículas son elementos más pesados hasta el fierro, ¿sí? También hay una ligera composición de electrones y positrones. Aquí pueden ver una gráfica del espectro de energía que fue construido a partir de diferentes experimentos, algunos todavía activos, algunos ya no, pero cada uno de ellos opera en diferentes rangos de energía. Digamos, aquí pueden verla y bueno, aquí les dice que está, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el flujo o cómo se distribuye la energía respecto de estas partículas, ¿sí? Pues básicamente vemos que la mayor cantidad de estas partículas, o mejor dicho, la energía se concentra principalmente en partículas que tienen energía de alrededor de los gigaelectronvolts, ¿sí? Digamos que para efectos prácticos dentro de la física de rayos cósmicos, a esto se les llama pues rayos cósmicos de baja energía, que para nuestro día a día pues realmente no son nada de bajas energías, no es que digamos, partículas que nos rodean tengan estas energías con toda, digamos así, tan simple, ¿no? Realmente, aunque en la física de rayos cósmicos esto es baja energía, realmente en nuestra vida cotidiana serían muy altas energías. Como pueden ver claramente, el flujo va disminuyendo conforme aumenta la energía, llegando a un punto en el que, bueno, aquí en el máximo de intensidad, pues ustedes tienen una partícula por centímetro cuadrado por segundo. Si siguen avanzando, podrán ver que en este punto, por ahí de 10 a la 15, 10 a la 16, vamos a tener ya únicamente una partícula por metro cuadrado y por año. Y si seguimos avanzando, vamos a llegar a algo que se le conoce como el tobillo, donde tendremos una partícula por kilómetro cuadrado por año. Entonces, en este rango, lo único que les está diciendo es que si tú construyes, por ejemplo, en este caso, un detector que tenga 1 metro cuadrado de área, pues tendrías que esperar un año para detectar una partícula, más o menos de esa energía. Entonces, imagínense si ustedes construyen un detector de 1 kilómetro cuadrado, tendrían que esperar un año para por lo menos detectar una partícula de esta energía, en este rango de energía. Si se van para acá ya estamos más, tienen que esperar un siglo, ¿sí? Ahora, estas partículas vienen del espacio exterior, del medio interestelar, pero una vez que llegan, o mejor dicho, que se acercan al dominio del Sol, tienen que enfrentarse y cambiar de medio. Este medio, el cual está dominado por los procesos físicos que ocurren en el Sol, se le conoce como la heliosfera. Entonces, estas partículas vienen por acá viajando por el medio interestelar y entonces llegan a nuestro entorno, que sería la heliosfera, entran y las condiciones aquí son distintas. Aquí está permeado por el plasma y el campo magnético del Sol, ¿sí? El cual, el plasma, pues es el viento solar, ¿sí? Y esta es la principal, digamos, es la estructura o la configuración que tendría la, ya le pude quitar, la heliosfera. La heliosfera está constituida principalmente por el choque terminal, la heliopausa, y la región entre el choque terminal y la heliopausa es la heliofunda. Dentro del choque terminal, el viento solar es supersónico. Llegando a este punto, el viento solar se frena y obtiene una velocidad subsónica del orden de 100 kilómetros por segundo. Y aquí en la heliofunda, este viento solar es subsónico y esa parte es sumamente turbulento. Todo esto, estas regiones por las cuales tienen que atravesar estas partículas, van a modificar su energía y también el espectro, ¿sí? Es decir, cómo los observamos cuando llegan a la Tierra. Más adelante retomaré esto, ¿sí? Ok, si logran atravesar toda la heliosfera, es decir, tienen energía suficiente para atravesar toda la heliosfera, entonces podrán llegar al entorno terrestre, a la altura de la órbita de la Tierra. Entonces, lo primero con lo cual se van a encontrar es con una primera barrera, el campo geomagnético.
Si logran superar esta barrera, es decir, si tienen la suficiente energía aún para superar esta barrera, se van a enfrentar con otra barrera que es nuestra atmósfera, puesto que en el espacio tenemos, digamos, una densidad del orden de 10 partículas por centímetro cúbico, ¿sí? Que para efectos prácticos pueden considerarlo como un vacío casi perfecto, pero ustedes sabrán que nuestra atmósfera no es sumamente densa. Aquí hablamos de millones de partículas por centímetro cúbico. Entonces, inevitablemente, si la partícula logra atravesar el campo geomagnético, entonces se va a empezar a propagar por nuestra atmósfera y va inevitablemente a interactuar con los átomos y moléculas que la componen, generando lo que se conoce como un chusbasco o una cascada extensa de partículas. Estas cascadas tienen tres componentes principales. La componente muónica, o que es la de mayor penetración, esta componente ustedes la pueden encontrar, bueno, si ponen un detector en una mina, la van a detectar, van a estar llegando. Tenemos la componente hadrónica y la componente electromagnética. Esas son las tres componentes. Ahora, esto es sumamente importante para su estudio, digamos, dependiendo, raro, es difícil encontrar un detector que sea capaz de detectar a todas estas partículas. Hay detectores que únicamente detectan muones, hay detectores que están optimizados para que detecten únicamente la componente electromagnética, otros la componente hadrónica, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que quieran estudiar, pues tendrán que configurar ese o diseñar ese tipo de detector, ¿vale? Ahora, ¿cómo detectamos estas partículas? Pues la detección va a depender del rango de energía. Miren, si tenemos un flujo lo suficientemente alto con que construyen un detector pequeñito del orden de 10 centímetros cuadrados, que es por lo general el tamaño que puedes cargar en digamos que en un satélite y mandarlo al espacio, pues vamos a estar aquí en este rango de energías, pero conforme va aumentando la energía, ya no se puede detectar de manera directa, se tiene que hacer de manera indirecta, detectando, perdón, creo que no se los mencioné, la partícula rayo cósmico que llega al tope de la atmósfera le llamamos el rayo cósmico primario y sus productos, que se deben a la interacción de este rayo cósmico primario con la atmósfera, se le llaman los secundarios. Entonces, conforme aumenta la energía, ya no los podemos detectar de manera directa, puesto que el flujo es muy, muy bajo. Entonces, lo que hacemos es detectarlos de manera indirecta con detectores en superficie a partir del registro de estas partículas secundarias, ¿vale? Entonces, en resumen, lo que tenemos aquí para estudiar estas partículas es el flujo de rayos cósmicos galácticos. Llegan a la heliosfera y van a sufrir una modulación. Si esa modulación aún, digamos que todavía no fue lo suficiente como para frenarlos, pues entonces estas partículas llegan a la magnetosfera. Si logran superar esta barrera, pues entonces se llaman primarios y van a interactuar con nuestra atmósfera, dando origen a rayos cósmicos secundarios que después, si construimos un detector o tenemos por ahí un detector, pues la manera de registrarlos es que estas partículas van a dejar una señal en ese instrumento, ¿sí? Digamos que esta es toda la cadena, si así la queremos ver, ¿vale? Y bueno, en la Universidad de Chiapas tienen un grupo de astropartículas, el cual está inmiscuido en diferentes experimentos, como lo son el detector Pierre-Auger, que es el detector de astropartículas más grande del mundo, el detector, bueno, la colaboración LAGO, que es digamos que una serie de detectores pequeñitos, tanques Cherenkov básicamente, distribuidos a lo largo de América Latina y España, ¿sí? El detector Hawk, que está instalado en Sierra Negra, en México, ahí enfrente del pico de Orizaba, y también están colaborando en esta propuesta, el detector SWAGO, que sería una continuación del detector de la colaboración Hawk. Esta SWAGO aún está en fase digamos que planeación, pero bueno, el grupo de astropartículas de Chiapas aún trabaja, está íntimamente relacionada con estos experimentos y colaboraciones. Bueno, ahora, para estos estudios, el software, al menos el que yo utilizo, básicamente se los pues, están resumidos aquí, que es Corsica, un software que fue diseñado para el estudio de las cascadas, estas cascadas que les comenté, que
produce un rayo cósmico primario al interactuar con la atmósfera de la Tierra, ¿sí? Córsica, digamos que fue escrito hace mucho tiempo, desarrollado hace mucho tiempo, y está escrito principalmente en Fortran, un lenguaje de programación ya en muy poco uso, pero muchas de sus utilerías, es decir, herramientas que vienen con este programa, están escritas en C y en Python, ¿sí? Fluca, que es otro programa también para simular la interacción de partículas con la materia, está escrita básicamente en C++ y en Python. Root, digamos, es un programa, es un intérprete de C y C++, ¿sí? Y básicamente está optimizado para el análisis de una gran cantidad de datos. Y Geanforth, que es una herramienta o un conjunto de herramientas que te permiten simular el paso de partículas de muy alta energía a través de la materia, ¿sí? Entonces, básicamente todos estos programas involucran el tener que utilizar C, Python, Fortran, C++, Perl, Bash y quizá esto no lo reconozcan, pero ya es Genuplot, una herramienta, en mi parecer, sumamente útil para graficar, ¿sí? Si no mal recuerdo, Python utiliza algunas librerías de Genuplot dentro de su módulo Matplotlib. Y bueno, entonces, parte de lo que les voy a hablar ahorita es, digamos que del desarrollo también de herramientas computacionales para el estudio del clima espacial. Digamos que ahorita está en boga esto. Y bueno, el Sol, ahorita que estamos en la fase ascendente del ciclo 25, del ciclo de actividad solar número 25, ha estado sumamente activo, es decir, ráfagas, eyecciones de masa coronal son más frecuentes durante este periodo. Esto afecta nuestro entorno terrestre. Las principales afectaciones se van a dar en nuestros sistemas de telecomunicaciones, ¿vale? Pero bueno, eso hoy en día básicamente es sumamente, digamos, nosotros dependemos demasiado de estos sistemas de telecomunicación, ya llámese su celular, el internet. Entonces, esto es algo que se ha venido estudiando con mucho más interés en los últimos años y también es algo que se pretende hacer en la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿vale? Entonces, esto básicamente tiene que ver con la interacción de las partículas cargadas, que es un rayo cósmico, es una partícula cargada, y bueno, todo va a surgir a partir de esta ecuación, ¿sí? Todo tiene su origen aquí de la fuerza de Lorentz, que no es más que la fuerza que experimenta una partícula al moverse a través de un campo eléctricos y magnéticos, ¿sí? En este punto, perdón, voy a cambiar de... Ahora les voy a compartir... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que ya puedo compartir. Ok, creo que sí pueden. Ok, ahí está. Miren, ustedes, si quisieran, pueden programar o resolver esta ecuación en Python con simplemente importando la librería NumPy y SciPy, que son herramientas para el cómputo científico que supongo que han de conocer. En particular, van a cargar esta librería que les permite resolver ecuaciones diferenciales, ya sea por el método de Newton o alguno de otro método más potente. Ustedes pueden disponer de varios métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces aquí lo que van a hacer es simplemente resolver esta ecuación y definiendo algunas funciones y dándole ahí, digamos aquí, un arreglo. Al final de cuentas, después pueden graficar esa solución y van a obtener esto. Esto es como si lo estuvieran viendo a la partícula, en la línea de campo está saliendo de la pantalla. Entonces, básicamente lo que están viendo ustedes es un círculo, ¿sí? Una partícula cargada, al moverse a lo largo de un campo electromagnético, pues va a girar alrededor de él, ¿sí? Y esto es lo que le llamamos el radio de giro, ¿sí? Entonces, perdón, regresé aquí. Ok. ¿Dónde estaba? Ok.
Entonces, ustedes pueden simplemente con Python resolver esa ecuación, ¿sí? Que como ven es bastante sencilla y ustedes también aquí les dejé, si quieren saber más sobre esa librería para resolver ecuaciones diferenciales, pueden consultar este GitHub de esta persona que fue Perdón, la que lo Oscar, desarrolló. no estamos viendo tu pantalla. Ah, perdón. No están viendo mi pantalla. Mm, perdón. ¿Ya la ven, perdón? Sí, listo, listo. Sí, una disculpa. Ok, sí, pueden consultar más para ver cómo implementar esto. Simplemente, pues, esto realmente se utiliza para un curso que se da el curso introductorio de física espacial. Y como pueden ver, Python es una herramienta sumamente útil para visualizar estas cosas, ¿sí? Y si ustedes van un poco más allá, que tampoco es tan difícil, pueden cargar y hacer una imagen en 3D. Como pueden ver, ahí la partícula va a ir girando completamente alrededor de la línea de campo, ¿sí? Entonces, ahí la partícula tiene dos componentes, la componente perpendicular y la componente paralela a la línea de campo. La componente paralela de la velocidad es la que se encarga de llevar a la partícula a lo largo de la línea de campo, mientras que la perpendicular es la que se encarga del giro. Combinados dan como resultado este movimiento helicoidal, ¿sí? Que como pueden ver, también es bastante bonito y todo lo pueden hacer con Python, ¿sí? Cargando simplemente estas dos librerías, NumPy y CPy, ¿vale? Herramientas que les sirven para el cómputo científico, ¿vale? Y si van un poco más para allá, hasta pueden hacer una animación, ¿sí? Todo con Python, ¿vale? Como les menciono, si quieren saber más sobre esto, les voy a dejar ahí la liga para acceder a esta herramienta, ¿vale? Ahora, continuando Perdón, con Oscar, esto, perdón que te interrumpa, creo sí, que no estoy seguro si estamos viendo la pantalla correcta. ujú, Estamos viendo una slide que dice movimiento de partículas cargadas, pero no, ujú. creo que no estoy seguro si es de la que nos estabas hablando. Ah, espérenme, sí. Creo que, a ver, déjenme algo. ¿Ya ven toda mi pantalla, perdón? Sí, ahí vemos las slides, ahí estamos viendo el script, ahora sí. Ah, ok, y ahí ya ven las slides, ¿verdad? Sí, así es. Ah, ok, así entonces creo que lo voy a dejar para que vean cada que cambie de Vale, pantalla, vale, muy bien, muy ¿vale? bien. Sí. Ok, entonces, básicamente, si ustedes, y creo que ya lo han de saber, pero si no tienen o no se quieren meter en complicaciones para instalar Python, pues simplemente si tienen una simple cuenta de Google, pueden acceder a Colabs, que simplemente van a correr, ya está instalado ahí Python y ustedes lo corren desde supongo que desde los servidores de Google, ¿sí? Y no tienen que instalar nada ustedes en su computadora, ¿sí? Entonces, eso también es algo muy útil, el Collapse. Si no quieren meterse con Anaconda o instalarlo directamente como se llama, en sus computadores, en sus portátiles, también pueden entonces trabajar en línea. Bueno, aquí el problema sería que tendrían que tener una conexión a Internet, ¿sí? Entonces, esta sería una herramienta que es sumamente útil para, en este caso, como un material didáctico. Pero ¿por qué? Digamos que, ¿por qué es importante esto? Al menos desde mi punto de vista, como les menciono, estas partículas al ser cargadas van a ser afectadas por los campos magnéticos, pero el Sol, que es, digamos que la estrella más cercana que tenemos, digamos, no es que sea así tan simple mandar una nave a medir el campo magnético de la corona, una corona que está a millones de kelvins, ¿sí? Entonces, una manera indirecta y que fue tratada, fue un trabajo que realizó una tesista del programa de posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM, que fue estudiar de manera indirecta estos campos, el campo magnético coronal, si no mal recuerdo, a nivel cromosférico, por medio de la deflexión de estos rayos cósmicos. Al medir el nivel de deflexión, pues más o menos se podía dar una idea de qué tan intenso es el campo magnético del Sol a esas alturas, ¿sí? Sin la necesidad de enviar alguna nave ahí. Ahorita, quizá ustedes sepan que hay una nave que sí se ha acercado bastante al Sol, si no me recuerdo, a 10 radios solares, que se llama Parker Solar Probe, pero pues esa nave es relativamente nueva, ¿vale? Entonces, esta es otra herramienta que
Ay, perdón, por aquí tenemos, ¿cómo quito esto? Ok, que ustedes también pueden programarlo. Entonces, si ustedes tienen aquí la ecuación para el radio de giro, que no es más que la rigidez entre el campo magnético por la velocidad de la luz, y la rigidez básicamente es una propiedad de una partícula, ¿sí? Pueden imaginárselo, no lo tomen tan así, pero pues no es, digamos que no es una clase de rayos cósmicos esto, se lo pueden imaginar como la resistencia que pone o pone una partícula cargada a ser desviada por un campo electromagnético, ¿sí? En primera, digamos que una primera definición, lo pueden entender así. Entonces, si ustedes tienen esa ecuacióncita la pueden simplemente resolver en un programita en Python y finalmente obtener cuál va a ser el radio de giro de una partícula con una determinada energía inmerso en un determinado campo magnético. ¿Y esto como para qué? Pues les va a dar una idea de cómo afecta este campo magnético a la partícula o cuál va a ser más o menos el grado de desviación. De estas gráficas ustedes pueden ver que pues bueno, la que tiene una energía de un teraelectronvolt, pues son las que tiene un radio de giro mayor y por ende quizá va a ser la que menos va a ser deflectada por un campo magnético, mientras que una partícula de menor energía, en este caso de un gigaelectronvolt, pues va a ser mayormente deflectada, es decir, su trayectoria se va a ver más afectada cuando se encuentre con el campo magnético, en este caso el campo magnético de la corona solar, ¿sí? Bueno, aquí está digamos que una herramienta, una aplicación, en este caso en Python, ¿vale? Después, nosotros tenemos que a la radiación cósmica es afectada por la actividad del Sol. Si ustedes hacen una gráfica de el flujo de rayos cósmicos, que en este caso es la curva en azul, y el número de manchas solares, que es el principal indicador de la actividad del Sol, entonces ustedes pueden ver claramente una anticorrelación. Hay más rayos cósmicos cuando hay menos manchas solares. Eso quiere decir cuando el Sol está menos activo y viceversa. Entonces aquí el Sol está modulando a esta radiación cósmica, ¿sí? Cuando está en su ciclo de máxima actividad, impide, o mejor dicho, como que le es más difícil a estas partículas llegar a la Tierra o penetrar la heliosfera, ¿sí? Estos procesos de modulación son principalmente la convección, la difusión, la desaceleración adiabática y las derivas. Todos esos son procesos físicos que ocurren con partículas cargadas inmersas en campos electromagnéticos. La idea de la convección es que el campo magnético es arrastrado por el viento solar, ¿sí? Este viento solar lleva al campo magnético y las partículas están girando alrededor de él, entonces se las va a llevar para afuera. Ahora, este campo magnético no es muy bonito, tiene irregularidades y además tiene gradiente, entonces las partículas van a poder sufrir algo que se llama difusión, es decir, salen disparadas en cualquier dirección. Estos dos procesos son distintos, mientras que la convección saca las partículas, la difusión favorece que entren. La siguiente tiene que ver con las derivas. El campo magnético está curvado y además presenta un gradiente. Entonces, el campo magnético del Sol se invierte cada 11 años. Entonces, durante una polaridad, perdón, las partículas derivan y entran principalmente por los polos. Mientras que para el otro ciclo, cuando el campo magnético se invierte, entran principalmente por el plano de la eclíptica. ¿Sí? Este es el proceso de derivas. Y el otro proceso de modulación es la desaceleración adiabática. Literalmente estas partículas se están moviendo en un medio que se está expandiendo continuamente. Es como si ustedes nadaran contracorriente, ¿vale? Todos estos procesos físicos están contenidos en la ecuación de transporte de los rayos cósmicos que fue desarrollada, bueno, que fue descrita por Parker en 1965. Es decir, los cambios temporales, la convección debido al flujo del viento solar, la difusión debido a las irregularidades del campo magnético, los cambios de energía y las derivas por gradiente y curvatura, además de las fuentes, si es que hay una fuente de rayos cósmicos, ¿vale? Ahora, esta ecuación, chicos, no tiene solución analítica, pero afortunadamente
en esta época que vivimos, con las herramientas de las que ya disponemos, herramientas computacionales mucho más potentes, es posible resolver esta ecuación de manera numérica, ¿sí? Pero si ustedes hacen una serie de suposiciones, pueden, la mayoría que está en la Facultad de Ciencias, de ahí de Física y Matemáticas, saben que siempre empiezan con la vaca redonda y sin fricción. Entonces pueden hacer una serie de suposiciones y llevar a esta ecuación que es sumamente complicada y que no tiene solución analítica a esto, ¿sí? Si suponen que no hay fuentes de rayos cósmicos, que no hay variaciones temporales y que no hay pérdidas adiabáticas, esa ecuación se reduce a esta, que son a estas dos ecuaciones, que son las únicas dos soluciones analíticas que tiene esta ecuación de transporte. Pues bueno, chicos, si ustedes, estas ecuaciones son tan simples que las pueden programar en Python o en C, lo que mejor manejen. Y aquí está. Y entonces, miren, en este programita, también escrita por Colin Farías, durante su posgrado, cuando fue estudiante de la maestría en ciencias, pueden ver que ese programita que está resolviendo esta ecuación, en particular, la aproximación de campo de fuerza, le permite estudiar o analizar cómo es la modulación de esta radiación cósmica a diferentes distancias, en particular a una unidad astronómica y a 80 unidades astronómicas. En física de rayos cósmicos, principalmente en modulación, el gran problema que se tiene es que no sabemos cómo son los coeficientes de difusión. Los coeficientes de difusión están presentes aquí. K es un tensor, es el tensor de difusión. Pues bueno, no disponemos de las observaciones suficientes como para darnos una idea de qué forma tiene ese tensor. Entonces, pues lo que hacemos es más o menos ahí dar algunas aproximaciones y aquí lo que están haciendo es viendo cómo sería la modulación de esa radiación cósmica conforme K es proporcional a R a la 0 o R a la 0,5 a la menos 0,5 a la 1. Es decir, es proporcional a la distancia. R es la distancia heliocéntrica, ¿vale? Ahora, ustedes pueden decir, pues bueno, puedo mejorar esa aproximación. A final de cuentas, estas son aproximaciones, pero nos dan una buena idea de cómo es la modulación solar de esta radiación cósmica, ¿sí? Y como ven, no es muy difícil implementarlo en Python, ¿sí? Pero si ustedes quieren una aproximación aún mejor, pueden resolver esta ecuación en una dimensión, que es lo que hacen aquí. Caballero López y colaboradores resuelve de manera numérica esta ecuación de transporte en una dimensión, que está aquí. Miren, como pueden ver, tiene el programita, tiene menos de 50 líneas y resuelve esta ecuación de manera numérica. Y aquí tienen los resultados. ¿Vale? La línea roja, chicos, es la solución completa de la ecuación de transporte, mientras que la verde es la aproximación de campo de fuerza y la azul, la de convección-difusión. Y aquí es interesante, quizá no es, como les menciono, no es la idea y tengo que irme un tanto rápido, pero pueden ver que la roja, si ustedes se centran en la curva roja, pueden ver que pues la verde, mejor dicho, la azul se parece más a la roja a grandes distancias y que la verde se parece más a la roja dentro de la heliosfera. Entonces, esto les está dando a ustedes, o mejor dicho, a la comunidad que se dedica a eso, les permite observar dónde es válida la aproximación de convección-difusión y la aproximación de campo de fuerza. Entonces, con esta herramienta desarrollada en C, ustedes, mejor dicho, les permitió decir que la aproximación de campo de fuerza es una buena aproximación dentro de la heliosfera o en la heliosfera interna, hasta por ahí de 10 unidades astronómicas, mientras que la aproximación de convección-difusión es una buena aproximación en la heliosfera externa. Hay quienes solo les interese lo que esté pasando dentro de la heliosfera, en la heliosfera interna, perdón, es decir, entre 1 y 10 unidades astronómicas. Entonces ellos pueden decir, ¿para qué me complico con toda esta ecuación si solo puedo utilizar la aproximación de campo de fuerza, que es fácil de resolver? ¿Sí? O hay a quienes les interese más lo que pase fuera, casi cerca de la frontera de la heliosfera. Entonces pueden utilizar la aproximación de convección-difusión.
¿sí? Y bueno, esta es otra aplicación que se ha desarrollado en C, la solución numérica en una dimensión de la ecuación de transporte de los rayos cósmicos, ¿vale? Ahora, en física de rayos cósmicos, algo importante también es la rigidez. La rigidez, como ya les mencioné, es, digamos que es en este caso, a cada punto de la Tierra se necesita una cuota mínima de energía para que una partícula llegue. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la rigidez es de 9.3 gigavolts, es decir, una partícula que no tenga como mínimo esa rigidez o esa energía, no va a llegar nunca a la ciudad de Tuxtla, ¿vale? A menos que haya una tormenta y perturbe el campo geomagnético y partículas que antes no podían llegar, sí, durante un breve instante de tiempo podrán hacerlo, ¿vale? Pero eso tendrá que ser bajo ciertas condiciones específicas. Pero ¿por qué es importante esto? La rigidez está relacionada con la energía cinética por nucleón y ahorita yo les dije, una partícula que tenga 9.3 gigavolts de rigidez o también puedo utilizar de manera indiscriminada de energía, porque si ustedes pueden ver en esta expresión, a altas energías, es decir, aproximadamente de 10 gigaelectronvolts, hablar de energía cinética y hablar de rigidez es exactamente lo mismo, ¿sí? Caso contrario, acá en las bajas energías, y cuando ustedes están estudiando fenómenos de modulación, la modulación se da principalmente en este rango. Y eso es sumamente importante de tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto también fue resuelto, esta ecuacioncita fue resuelta también con Python, ¿vale? Ahora, dentro de los procesos de modulación, hay fenómenos transitorios o de esos de la radiación cósmica, que son los decrecimientos Forbush, que ocurren, que bueno, pueden ser provocados por regiones corrotantes de interacción o por eyecciones de masa coronal. Una expulsión de plasma de la corona solar a gran velocidad al medio interplanetario. Esto esta burbuja de plasma actúa como una especie de barredora que se lleva a los rayos cósmicos y por lo tanto, si ustedes tienen, bueno, si se van al registro de un monitor de neutrones, lo que tienen es una caída súbita en el número de cuentas, ¿sí? Ahora, estos fenómenos tienen que ver con el clima espacial. El grupo de Chiapas colabora arduamente en esta colaboración, LAGO, ¿sí? De hecho, recientemente se instaló un tanque Cherenkov que actualmente está operando ahí en la Facultad de Ciencias. Quizá algunos lo hayan visto ahí al lado del edificio principal, creo, donde se encuentra la dirección, hayan visto este detector que fue bautizado como Jaguarito, que es un tanque Cherenkov, ¿vale? Estos datos, este detector ya está ahora sí que registrando la radiación cósmica, ¿vale? Las herramientas para el análisis de los datos de este detector han sido desarrolladas también en Python, ¿sí? Principalmente esto fue desarrollado por el doctor Ignacio Arnaldi, si no mal recuerdo, y es para leer los datos que entrega Jaguarito. Como pueden ver, algo aquí importante son estas librerías, ¿sí? BZ2 es porque ese detector, digamos que para optimizarlo, tiene que entregarte, hace un registro y te comprime los datos, porque es una gran cantidad de datos y por lo tanto, digamos que ocuparía mucho espacio. Entonces, lo que haces para analizarlos es cargar esta librería, te los descomprime, los analiza, los vuelve a comprimir para seguir optimizando el espacio en el disco, ¿vale? Entonces, todo esto nos permite analizar y pues tener los pulsos. Estos son todavía pulsos ADC, ¿sí? Pero pues ya tenemos ahí, digamos que, el análisis. ¿Sí, Eduardo? Perdón, ¿alguien levantó la mano? O creo que ya son 5 minutos, algo así, ¿verdad? Ya acabo, ya acabo. Ah, ya, ya, ya. Es que no podía abrir el micrófono. Ah, Buenas tardes, doctor. buenas tardes, sí. Bueno, tenía una pregunta respecto a ese detector, Cherenkov. Ajá. O sea, bueno, no sé, me supongo que el nombre es porque
quieren detectar radiación de Cherenkov debido a rayos cósmicos que pasen a través del tanque o... Sí, 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 sí. Básicamente esta es una técnica de detección. Dependiendo del tipo de detector, pues es la técnica. ¿Cómo se llama? El Cherenkov se puede dar tanto en el aire como en el agua y ocurre, como ya sabrás, cuando una partícula viaja más rápido que la luz dentro de ese medio. Si el medio es el vacío, hasta donde sabemos nada viaja más rápido que la luz, pero en este caso, una partícula sí puede viajar más rápido que la luz en el agua, que es eso que es lo que tiene aquí adentro, este tanque. Ah, Entonces, ok. cuando eso ocurre, cuando la partícula viaja más rápido que la luz en el agua, emite esta radiación sumamente tenue, que también ocurre en los reactores nucleares, ¿sí? Una luz de color azulito. Sí, Y sí. eso Ah, ok. es lo que detecta aquí arribita un fotomultiplicador, No, muy bien. Ah, es agua, entonces lo que hay en el ¿sí? estanque. Sí, de Ah, hecho aquí muy puedes bien. ver, están llenándolo con tinacos de agua pura, bueno, purificada, ¿no? Lo ideal Sí, es que sí. sea agua ultra pura, ¿sí? Pero en este caso, como el fotomultiplicador está aquí arriba, digamos que pues no es tanto problema. A veces el problema de que no sea agua pura es porque empiezan a proliferar los bichitos y pues ellos sabrán, son seres vivos, excretan cosas, ¿no? Y esos desechos se van, si el fotomultiplicador está bajo, pues le va creando una Ujú. capita al fotomultiplicador y por lo tanto eso afecta la señal, ¿sí? Ah, ok, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces continúo, perdón. Otro detector que tienen también ahí en la Universidad de Chiapas, chicos, es el detector escaramujo, que este es un detector optimizado básicamente para que detecte muones, ¿sí? Por medio del centelleo. Aquí tienen, es un detector que está construido con 3 placas centelladoras, ¿sí? Cuando una partícula cargada entra por ahí, pues va a centellar, es decir, a emitir un haz de luz que después va a ser colectado por un fotomultiplicador de silicio, que es un CPM que después es procesada por esta señal. Entonces, diseñamos en Python también cómo leer y cómo se llama registrar estos datos que están aquí, ¿sí? Miren, básicamente aquí, ustedes quizá ya lo conozcan, lo que estamos usando es pandas, ¿vale? Lo que tenemos es un archivo de datos que va a tener fecha, hora y número de cuentas. Entonces lo cargamos y lo cargamos al programa, ¿no? Y cargamos a Pandas para poder analizarlos. Pandas nos va a permitir, digamos que calcular medias, medianas y demás, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, nos lo da por segundo y nosotros con ayuda de Pandas, lo entregamos en cuentas por hora. Y finalmente, lo graficamos, ¿sí? Esto que ven aquí, chicos, se le llama la variación diurna, ¿sí? También es un buen indicador de que el detector está funcionando adecuadamente, ¿sí? Esta variación diurna es, digamos que, la competencia que se establece entre dos procesos de modulación, chicos. La convección, que hace, quizá lo recuerden que les mencioné, que hace que las partículas salgan, es una barredora de partículas cargadas, y la difusión. Esos dos procesos están compitiendo. Uno quiere que las partículas entren, el otro quiere que las partículas salgan, dando como resultado esto. Se le conoce como la variación diurna, ¿sí? Y la detecta claramente el detector escaramujo. Estos programitas que se desarrollaron ya los fueron utilizados por un chico que hace relativamente poco obtuvo su grado de maestro y trabajó con los datos de escaramujo, ¿sí? Su principal aporte, digamos que fue hacer una corrección por presión, que es una de las principales correcciones que se le deben de hacer a los datos. A los datos del lago también se le deben de hacer esas correcciones, ¿sí? Ahora, finalmente, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, chicos, algo de lo que también utilizo frecuentemente es Corsica. Y Corsica les permite simular chubascos atmosféricos que se producen en la atmósfera. Aquí tienen una imagen que también lo pueden hacer con Corsica de cómo es la interacción. En este caso, este chubasco fue simulado considerando un protón con una energía de un teraelectronvolt, ¿vale? Entonces, ustedes Corsica les va a pedir una serie de datos, en particular el número de cascadas que quieren simular, qué tipo de primario es el que va a iniciar la cascada, el rango de energía y otra cosa muy importante, las semillas, porque básicamente Corsica es un Monte Carlo.
Si ustedes no cambian las semillas y hacen 1000 simulaciones, todas van a ser iguales. Entonces, todo está bien si tú haces una simulación. Puedes ir a esta tarjetita y cambiar a mano estas semillas. El problema surge cuando tienes que simular millones de cascadas. Digamos que no va a ser nada, ¿cómo se llama? Cómodo estar ahí haciéndolo un millón de veces. Pero qué bueno que tenemos Python y podemos simplemente programarlo para que esas semillas se creen automáticamente. Este programita lo diseñé para, mientras estuve trabajando con la colaboración Matusla, que teníamos que simular rayos cósmicos de muy alta energía, en particular bastantes millones de estas cascaditas. Entonces, simplemente metí esta tarjeta de datos con que es la que me va a pedir Corsica para que trabaje en Python y con una simple instrucción, que es esta que se llama sin, en particular la instrucción random int, me va a generar aleatoriamente números que me va a estar cambiando estas semillas, ¿vale? Después generamos en Bash, digamos que así, un programita que todos los datos que te va a generar, que son bastantes, lo automatiza para que se los pase al programa Corsica Read y que finalmente te los analice, ¿sí? Y dando como resultado, chicos, esta grafiquita. Eso es el flujo de partículas secundarias o la radiación secundaria de fondo que está llegando a Tuxtla Gutiérrez en una hora, ¿vale? Y entonces, ya simplemente para finalizar, esto, chicos, no sería algo complicado si lo intentara hacer en mi computadora. Afortunadamente, ustedes tienen ahí en la facultad al ARCAT, ¿sí? En el ARCAT es un clúster. Si yo quisiera hacer esta hora de flujo en mi computadora, me llevaría unos 15 días, dependiendo de las prestaciones de mi computadora. Pero si ustedes tienen acceso a este clúster, esto lo pueden hacer en un día, ¿sí? Entonces, ustedes simplemente entran, o no sé, creo que solo tendrían que solicitar una cuenta y por decir yo aquí creé la carpeta diplomado, después nos vamos a Córsica, a la carpeta RON y corremos un script que también fue escrito por la colaboración y ahí les va a pedir alguna serie de datos, ¿sí? Por decir, ustedes simplemente le dan duflusims menos W y va home o Morales, diplomado, Córsica, RUN. Eso es lo primero que les pide. Luego el nombre del proyecto, ¿sí? Le ponen -P, DIP, ¿no? Y luego, ¿qué les va a pedir? La versión de Córsica. La versión de Córsica es la 77400, ¿sí? Luego les pide el modelo de interacción hadrónica, ¿no? QGSI, ¿vale? Y así sucesivamente van llenando ahí los datos y ya. Les va después a preguntar qué quieren hacer, cuál es el rango de interacción. Bueno, mejor, perdón, el ángulo azimutal. Pues vamos desde partículas que llegan completamente verticales hasta partículas que llegan completamente horizontales. El límite de mínimo de energía, 5 gigaelectronvolts hasta un petaelectronvolt, ¿sí? La rigidez, pues la rigidez de Tuxtla, 1.3 gigavolts, perdón, 9.3 gigavolts. La atmósfera, 19, la observación. El nivel de observación, Tuxtla está a 500 metros, pero lo debes de dar en centímetros, entonces le pones otros dos ceros, ¿vale? La componente del campo magnético, que en Tuxtla es, la componente X es 27.298 y la componente vertical, que es 26.69. Todo esto en nanoteslas y entonces, voilà, aquí lo tienen. En una hora, chicos, les van a llegar este número de partículas primarias al tope de la atmósfera, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3.2 millones de cascadas, de las cuales las principales van a ser iniciadas por protones, le sigue el helio y así sucesivamente. Y esto los que les creó son estos archivos .bash que ustedes pueden correr en alguno de los nodos, de tal forma que esto, que es una hora de flujo, es decir, van a simular 3 millones de cascadas, si utilizan el clúster lo pueden hacer en un día y les da los resultados. Y esos datos, después de analizarlos,
el punto final es esta gráfica, ¿vale? Todo esto espero que les haya dado una idea de, digamos que el amplio panorama o el amplio abanico que pueden tener ustedes con Python y con C y que realmente es muy sencillo, no tienen que meterse mucho. Ya no me dio tiempo, esto sí ya es un poco más avanzado, esto ya tiene que ver con programación orientada a objetos, pero también si ustedes empiezan desde ahorita a, digamos que a pulir sus técnicas de programación, dígase Python, C, C++ o cualquier otro lenguaje de programación, en algún momento créanme que podrán entrarle a estas cosas de la programación orientada a objetos. Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, así que de momento le cortaré aquí por si tienen alguna pregunta. Vale, muchísimas gracias, Oscar, por la charla muy, muy interesante. Sí, tenemos algunos minutos por si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir en el chat o simplemente puede prender su micrófono o levantar la mano, como prefieran. Ok, vale, mientras alguien se anima a ver si a hacer preguntas, yo tengo un par. Ujú. Primero, bueno, me dio curiosidad solo lo de lo que utilizabas en como en Google Drive, cola. Ah, sí, sí, sí. A ese, ¿soporta solamente Python o puede funcionar para otros lenguajes? Mira, hasta donde yo lo he utilizado solo con Python. No, no me creas, no te puedo decir rotundamente que no soporte a C, Ujú. pero Colab sí, nada más, ¿cómo se llama? Creo que le tienen que poner ahí, Colab, Colab, así. Y bueno, de Google, y si no lo tienen activado, simplemente se van para allá y lo activan y automáticamente se vincula a su cuenta de Google. Ah, ok, vale. Entonces, te digo, no estoy seguro, yo solo lo he utilizado con Python y para mí es ¿cómo se llama? Sumamente útil porque les digo, la ventaja de esto es que no tienes que instalar nada. Simplemente Ujú. te hace una carpeta literalmente en tu Drive que se llama así Colab y ahí puedes empezar a crear estos notebooks. Ok, vale, vale. Pero luego Todo investigaré a ver corre si. desde sus servidores. De hecho, aquí pueden ver, por si reconectar, ¿no? Y aquí les dice conectando. Y cuando ustedes lo corren, ahí les indica cuánto están usando en disco de allá de Google y cuánto de RAM de sus servidores. Y creo que si ustedes necesitan más potencia, creo que le pueden escribir directamente a ellos solicitándola. Ah, muy bien, vale, es una herramienta interesante. La había escuchado, pero creo que también siempre la he escuchado con colegas que lo utilizan en Python, Ujú. pero ahora me surgió la curiosidad, pero bueno, yo creo que será cuestión de leerle un poquito, seguramente estará la información por ahí, ¿no? Sí. Vale, otra pregunta que tenía, vale, los diferentes programas que nos mostraste, algunos pues tenías algunos scripts que resolvían, por ejemplo, estas ecuaciones diferenciales, bueno, la ecuación de transporte con las aproximaciones en Python, por ejemplo, y luego también con otra aproximación en C++, bueno, perdón, era en C, Ujú. ¿verdad? Aquí, ¿cuál dirías, digo, por qué utilizar como estos lenguajes en particular y no, digamos, por ejemplo, matemática o alguna otra, lenguaje, ¿no? Sino porque aquí, ¿cuáles considerarías tú que son las ventajas de utilizar en particular estos lenguajes? Ah, ok. Mira, en particular, Python es porque además es bastante amigable y sumamente intuitivo. Creo que eso es innegable, ¿no? Creo que entre ir a C++ y Python, Python es mucho más amigable. Ahora, Python sigue siendo un lenguaje interpretado, ¿no? Va línea por línea, ¿sí? Entonces, ok, su ventaja es que es bastante intuitivo, bastante sencillo, hay mucho. Pero el problema empieza a surgir cuando empiezas a trabajar con una gran cantidad de datos. Se vuelve sumamente lenta. Por decir, para analizar los datos del lago con este script de Python es sumamente lento. Si analizas una hora de sus datos, no hay problema. Pero si analizas un día de datos con este script, básicamente se tarda como 4 o 5 horas.
Entonces, ahí viene la ventaja de C, dependiendo de lo que tú tengas. C es un lenguaje, digamos que a nivel de máquina, ¿no? Es un lenguaje que te crea un ejecutable y no necesita ahí un intermediario, entonces es mucho más rápido. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras, yo creo que ya va a ser, ahora sí que si no es mucho, pues tampoco vas a matar moscas a cañonazos, ¿no? Y Python es suficiente. Pero en este caso, por decir, para la ecuación de transporte, que era este ejemplo, pues es más fácil, digamos, es más rápido y es mejor escribirlo en C que escribirlo en Python, ¿sí? Ahora sí que va a depender de tus necesidades, ¿sí? Para una hora de datos, poniendo aquí creo que es el ejemplo que yo les puedo dar ahorita, puedo utilizar este script y analizar los datos del lago. Pero como les menciono, si ya empieza con un día, pues ya andamos en 5 horas. Ahora imagínense si quiero analizar un mes de datos y Lago está registrando el tanque ese que está ahí, el tanque del lago que está ahí en la facultad, está registrando todos los días, salvo que se vaya la luz, ¿no? Pero entonces va a llegar el momento en que para hacer estudios de clima espacial, para hacer un estudio de clima espacial por lo menos necesito pues un año o años. Entonces imagínense analizar ya años de datos con este script. Entonces, lo ideal ya es mejor ir a otra herramienta que está optimizada para eso, para trabajar con una gran cantidad de datos, que en este caso es mejor C++ o C. Vale, muy bien. Entonces sí dependerá completamente de la tarea en cuestión, ¿no? Exactamente. Vale, entonces, ¿hay alguien que tenga alguna otra pregunta aquí de los que nos están escuchando? Mamacito, vale. ¿Perdón? Eh, sí, a ver, ahí alguien tiene una pregunta, sí puedes, bueno, no veo tu nombre, nomás aparece usuario, pero puedes prender tu micro o puedes escribirlo en el chat, como prefieras. Sí, sí está en el chat, pero Eh, mm, a ver, bueno, no sé, alguien, no sé, bueno, tienes como username, tienes usuario, no sé, no sé quién eres, pero dices que tienes una pregunta. Si quieres preguntar, puedes prender tu micro, por favor. Mm, vale, entonces, ok, ya le escribió aquí, dice, ¿se podrían detectar partículas con satélite? eh, bueno, si por partículas te refieres a, bueno, yo en lo que estuve hablando básicamente fueron de rayos cósmicos. Y sí, por decir, SOHO, ACE, estéreo, las naves espacial Voyager, digamos que las naves más que han llegado a más lejos y que a la fecha siguen mandando datos, sí, llevan consigo un pequeño detectorcito de partículas energéticas, le ponen ese nombre así tal cual porque engloba tanto a partículas del viento solar como a rayos cósmicos, y son detectorcitos pequeños, básicamente unos tubitos cilíndricos del orden de un diámetro de aproximadamente 10 centímetros, pero detectan partículas de baja energía, es decir, partículas que se encuentren más o menos en este rango de energías, donde el flujo es muy grande, ¿sí? Donde tengan del orden de una partícula por centímetro cuadrado por segundo. Entonces, pues imagínate, vas a tener suficiente estadística en un detectorcito que tiene un área de 10 centímetros cuadrados. Pero si te vas para acá, a este rango de energías, ya no puedes detectarlas por medio de satélites. Ya solo se puede hacer de manera indirecta. Ahora sí que por el medio de la detección de las partículas secundarias con detectores en superficie, ya sea antenas Cherenkov o detectores Cherenkov, como lo es Auger. Auger es un detector híbrido, tiene tanques Cherenkov y también tiene detectores de fluorescencia. Pero esas, a estas energías ya no las podemos detectar por medio de satélites.
debe de ser de manera indirecta. Muy bien, muchas gracias por la respuesta y gracias también, Carlos, por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces tendríamos tiempo para alguna pregunta si surge ahí en el chat. Bueno, parece que no tenemos más preguntas, entonces te agradezco nuevamente, Oscar, por tu charla. Fue muy interesante, espero que todos los presentes pues hayan aprovechado y pues hayan aprendido pues un poco más, ¿no? De la relevancia de las herramientas de programación pues en la vida académica, ¿no? Entonces, muchas gracias, Oscar. Nos vemos entonces el próximo martes con un nuevo seminario. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente.